buenas a todos y bienvenidas al Vitalista, un podcast sobre salud, sobre osteopatía y el lugar donde un servidor, Andrés Cuadrado, aprovecho para compartir todo aquel conocimiento que creo interesante para el bien común. Antes de empezar con el capítulo, déjame que te cuente que los guiones de este podcast, que la información que voy consultando, además de toda la información sobre mi consulta, la puedes encontrar en mi página web. Nada más entrar en ella, te va a salir un pop-up que te invitará a suscribirte a una newsletter. Solo tienes que dejar tu nombre, tu correo electrónico, le das a suscribir de forma gratuita y cada 2 semanas vas a recibir actualizaciones del proyecto, además de reflexiones sobre diferentes temas que tienen que ver con salud y con la vida en general que me resultan interesantes. Entonces no te lo pienses, si te gusta el proyecto para estar al día de él, suscríbete y gratuitamente te irá llegando esta información. Hoy seguimos con la charla que tuvimos Alex y yo, esta es la segunda parte, en la que hablamos de todo menos del libro sobre el que queríamos hablar. Está dividido en 3 partes por hacerlo más digerible, ya que personalmente no soy muy fan de los capítulos de podcast que duran más de 35 o 40 minutos. Sí, porque muchas veces, aunque me interese, no me da tiempo y no lo acabo escuchando. Y he creído que en este proyecto, pues pasarme de esos 35 o 40 minutos, pues como que no lo veía claro. Entonces, si para futuras charlas o entrevistas prefieres que lo cuelgue entero y que tengas por las 2 horas o la hora y media de charla y tenerlo ahí en un solo capítulo, házmelo saber y ya valoro y procederé en consecuencia. Pero por ahora esta la hemos dividido así. Entonces, hoy con Alex vamos a hablar de diferentes temas interesantes, ¿sí? Hablaremos de la vida de los átomos, nombraremos algunas fuentes de Steele, pero al tocar a cierto autor acabaremos hablando de la biología de Máximo Sandin, un tema que es súper interesante y un autor que os recomiendo que os podáis revisar, ¿sí? Tiene una página web y tiene todo un portal en el que gratuitamente hay mucha información interesante, así como charlas de Máximo Sandin podéis encontrar en todas las plataformas, lo vais a ver tanto en YouTube como en las plataformas de podcast, podéis encontrar charlas suyas y es un autor, es un biólogo que os recomiendo encarecidamente que entendáis un poco lo que explica porque, bueno, ya lo dice Alex, ya lo veréis. Seguiremos con la prosperidad de la sociedad humana, ¿sí? Con entre comillas y literalmente. Hablaremos de la importancia de vivir conectados. Alex y yo fliparemos un poco con Steele, con su capacidad de hacer lo que hizo en la sociedad en la que estaba y en la época en la que estaba. Y acabamos hablando de la luz líquida y del abordaje más funcional y fluídico de la osteopatía. Sí, luego cortamos la charla y seguiremos en el tercer capítulo que será dentro de un mes. ¿Vale? Adelante con ello y nada, desde aquí darle las gracias a Alex por toda su amabilidad y sobre todo su generosidad por cederle a este proyecto su tiempo y toda su sabiduría. Y nada, aquí os dejo con él y conmigo. Gracias y hasta luego. Eso de que los átomos están vivos, a mí me explota la cabeza, ¿eh? Que la vibración electrónica en sí mismo es parte de ese aliento de vida. ¿Estamos hablando de eso o no? Porque hoy en día lo maravilloso del mundo es que puedes escuchar y oír hablar y leer de todo. Y yo ahora estoy leyendo y viendo mucha física, muchas ponencias en física, y realmente es que todas estas energías, cuando hablan de las ondas gravitacionales, no es que sea la misma energía, no, pues se habla de 4 tipos de energía, claro, pero lo que mueve los átomos, ¿no? Que esa fuerza, cómo se traduce en la biología, hostia, no lo sé. No, es que, ¿sabes? Es que hablo como si hablásemos de fútbol, que no veo fútbol. ¿Sabes? O sea, es como, lo mismo, es lo mismo que si yo hablo de fútbol, porque no lo entiendo, entonces sé de lo que sé, pero esto... Tiene un capítulo muy interesante de Sheldrake en el primer libro, en La nueva ciencia de la vida, en el que habla de esto, de qué es lo que hace que una estructura biológica, una proteína, por ejemplo, tenga la forma que tiene. Vale. ¿No? Si con la rapidez que se pliega una proteína cuando se crea, es altamente improbable que explore todas las posibilidades electrónicas, sino que va guiada hacia una estructura concreta. ¿Me sigues? Sí. Entonces, si pasamos de
la parte molecular, que es la proteína, a la parte atómica, que son los electrones los que generan los enlaces para que esa proteína tenga la estructura que tiene. En los procesos biológicos no sigue un proceso probabilístico, sino que va hacia unas estructuras concretas. Y no hay otra explicación que ese campo morfogenético para explicar que no explore y no salgan proteínas random. Ya, que tiene esa forma porque pertenece o está en un campo que la lleva hacia esa disposición. Y ahí es donde vas, cuando tú hablabas, ¿no? de ese proceso vital que los átomos tienen, ¿no? O no que lo tengan, es que lo son, ¿sabes? O sea, sí. Pero es que yo ahí lo veo pues como el que ve un documental, es decir, no puedo hablar, yo no soy el que hace el documental ni te lo sé explicar, sí. ¿vale? Estoy ahí pues ahora a modo y algún día a lo mejor llegaremos a estudiarlo y llegaremos a entenderlo. Sí, pero claro, tú ahora oyes hablar a los físicos y se mueven no son metáforas, pero se mueven en complejidades de datos brutales que todavía no son accesibles a la población general, ¿sabes? O sea, vas captando ideas. Y además ese paradigma materialista hace que, como se flipen mucho en lo que dicen, los quitan de la foto, ¿eh? Ya, también. Sí que es verdad. Si te parece, podemos ir ahora a hablar un poquito del trasfondo filosófico de Steele. Es decir, Gerlinde, ¿no? Que es la autora del libro del que estamos hablando hoy, aunque poco hemos hablado del libro. Claro, es que el libro lo que da es para irse de la olla. Ya. Y a que le mole la osteopatía o esté interesado, es un buen libro para al menos empezar a oír hablar de esta filosofía, ¿no? A los osteópatas que nos estén escuchando, más que un libro, es un trabajo de final de estudios. Que vaya trabajo de final de estudios. Ya, sí, la verdad que sí. Es flipante. Pero más adelante en el libro hace un trasfondo filosófico de lo que es, ¿no? De las influencias de aquella época en la que Steele vivió, o sea, las influencias de la que él estuvo bebiendo, ¿no? Y que hiciesen un poquito que Steele fuese quien es y que Steele pues llegase a las conclusiones que llegó. Lo maravilloso de Steele y luego de Sutherland es que pudieron llevar ese conocimiento perenne que tiene la humanidad a una propuesta clínica. Entonces, ¿en qué se basó? La autora nos dice que las principales influencias de Steele en aquella época nos habla de la frenología, de la cual no dice mucho, el mesmerismo, sí, un tipo de energía. Luego habla de Swedenborg, luego trataba de Herbert Spencer, fue naturalista, filósofo, sociólogo y antropólogo inglés. O sea, sí. Y está considerado el padre del darwinismo social a partir de la tergiversación y la adaptación de la teoría de la evolución a la sociedad. Es que este es un eugenésico, cabrón, ¿eh? Sí, porque aparte, por ejemplo, Máximo Sandín critica muchísimo ese darwinismo social y con mucha lógica, además. Máximo Sandín es mi superhéroe favorito. Sí, no, es verdad. Es verdad. Sí, una pasada, me encanta. Lo bueno es que Ginés nos lo transmitió todo bastante bien. Sí. O sea, habla mucho de lo que él propone. Es que lo bueno que tiene Máximo Sandín es que no se lo puedes discutir, ¿vale? Porque lo fundamenta todo en el nuevo enfoque, en los nuevos estudios biológicos. Lo que pasa es que no trasciende a la estructura del conocimiento actual, pero es basado en lo que exigen, ¿no? Los grandes popes de todo, ¿no? Tiene que ser que reproducir así. Coño, pues si te lo están dando. Lo que pasa es que como os rompen los esquemas, pues no quiero. Esto no vale, sí, amigo. Igual los esquemas habría que tenerlos un poquito más elásticos. Sí, es que realmente, mira, enlazamos por aquí, ¿eh? La ciencia, si le cambias el enfoque, ¿no? La forma de verlo, si cambias un poco, se obtiene información diferente. Claro, sí. es que el problema es el marco en el que vivimos. Marco darwinista, marco capitalista, ¿no? Sí. Y todo esto nos genera una comprensión, y es una comprensión sesgada. Y cada vez es más evidente de que es sesgada. Sí. Y aparte es que no te choca con la realidad. Yo, en el podcast ahora estoy mucho con el sistema inmune, ¿no? Con los virus, la biología. Y es que es cuando entiendes un poco la biología desde esta esfera, cuando un niño se pone malo. O sea, ¿se pone malo? Quiero decir, ¿le está atacando un virus a un niño que tiene un catarro? No, se está limpiando su cuerpo y está procesando la información de un medio cambiante y se ha relacionado con otro niño que le aporta información de otro medio, ¿no? Lo que tú ves que entiendes como algo malo es una información diferente y que ese niño la está procesando y está creciendo con ella, está aprendiendo y se está volviendo más fuerte porque se está adaptando al medio, ¿no? Sí. Y claro, si tú lo entiendes desde ese prisma,
ni tiene sentido, a no ser que le pase algo grave, medicarlo, ni tiene sentido entenderlo como algo malo, sino que es su proceso de crecimiento, ¿sí? Y, hostia, de verlo de una forma a verlo de otra, cambia mucho el cómo lo vives, ¿sabes? Nos salimos mucho del tema, pero el cambiar el marco, y por eso vuelvo a las cosmovisiones, estamos yendo para atrás en vez de para adelante, pero el englobar otras formas de entender la realidad hace que puedas vivir de una forma más tranquila. Y es un poco uno de los objetivos de este podcast hacia los pacientes. O sea, se puede ver el mundo de otra manera, ¿sabes? O sea, de hecho, es necesario ver el mundo de otra manera. Y te voy a decir algo que igual te explota la cabeza. Bien. O sea, tapar la nariz. Todo lo que está pasando ahora, el auge, por ejemplo, de la extrema derecha, es la respuesta automática a ciertos movimientos de cambio. Y me explico. Está cambiando todo. El sistema económico tradicional está colapsando y por eso hay estas necesidades de gestionar la cosa de otra manera. El marco y el paradigma científico materialista está colapsando, ¿vale? Y eso genera que la sociedad está viendo que estamos cambiando. Incluso esta era tecnológica está generando nuevas necesidades. Nosotros nos estamos funcionando por normas y marcos mentales de hace 2 siglos. En cambio, la realidad tecnológica, la realidad científica nos está achuchando en este sentido, ¿no? Va a generar cambios sociales, cambios económicos, cambios en todo lo de esto. Y los cambios generan miedo. Y los extremismos, la extrema derecha o la extrema izquierda, son la respuesta a ese miedo que genera el cambio. Ya empezó la bola a rodar hace 10 años, 15, quizá tarde 50 años, y cuando el cambio se complete, tú y yo ya seremos 2 señores mayores. Pero ya ha empezado el cambio. ¿Hacia dónde va a ir la bola? No sé. ¿Y sabes lo que más me preocupa? Que está cambiando la sociedad, que hemos avanzado mucho a nivel tecnológico, ¿no? Y a nivel de recursos, pero el ser humano en sus bases, o sea, mira, por resumir, tú te lees un texto de un estoico y te está aportando cosas que no te han enseñado. Es decir, a nivel tecnológico estamos operando desde Tokio en Barcelona y con una tecnología que te permite mover un bisturí desde casa del médico, ¿no? Por decirte algo, o estás haciendo cosas a nivel de ingeniería genética que consigues crear unas bacterias que se coman el plástico, por decirte algo, pero en cambio las bases del ser humano sigue teniendo las mismas necesidades, los mismos deseos, las mismas carencias, y personas con esos deseos y esas carencias y esa forma de entender el mundo o de querer conseguir cosas de forma destructiva muchas veces son las que te están llevando hacia allá. Claro, es cuando me refería al colapso del sistema materialista. Está colapsando porque el concepto de el hombre como una máquina es absolutamente insuficiente y genera mucha insatisfacción e infelicidad a las personas. Y estamos nosotros y nuestros hijos y nuestros padres un poquito menos porque era menos profundo el conocimiento, pero nosotros ya y nuestros hijos ya metidos ya en el fondo en ese concepto, les genera mucha insatisfacción porque no somos un portátil, que es como les enseñamos que somos. Somos un cacharro con un conjunto de sistemas y un sistema operativo y ya. No. Y esa es la insatisfacción y esa es la infelicidad y ese es el gran problema de la sociedad actual, que los tenemos alienados de lo que forman parte, de la naturaleza. O sea, la Tierra es un ser vivo. Tal cual. Es un sistema vivo, mejor dicho. Y yo no vivo en el sistema. Yo soy el sistema. Y si no vivimos acorde al sistema, somos infelices. Sí. Y de ahí gran parte de la enfermedad social que vivimos. De hecho, yo vivo aquí porque es el equilibrio que he encontrado con mi mujer en una ciudad. No viviré nunca porque como más metropolitano sea el sistema, creo que más extirpados del sistema estamos. ¿Sabes? Quiero hacer una aclaración. Alex vive en una casita, en una urbanización apartada de un pueblo, y desde su ventana veo más verde que en todo mi barrio. ¿Vale? O sea, yo, por contextualizar, yo vivo en Hospitalet de Llobregat, que es una de las ciudades con más densidad de población. O sea, somos 2 polos de lo mismo. Pero mi voluntad sería vivir todavía más hacia adentro, en una casita con un corralito con 3 cabras y 2 gallinas y un huerto. Pero a mi mujer, y eso compartimos vida y tenemos que ceder en algo, mi mujer es más urbanita y yo viviría más en el campo, más en un entorno rural. Y es el equilibrio que hemos encontrado.
como pareja para vivir. Claro. Pero mi voluntad sería todavía incluirme más en el sistema del cual creo que procedo. ¿Sí? Sí. Porque al fin y al cabo es que volvemos a buscar un poco el por qué nos movemos, ¿no? Ya no la felicidad, ¿no? El concepto de felicidad, sino el concepto de salud, ¿no? De estar en una coherencia contigo mismo, ¿no? Porque muchas veces la patología aparece cuando dejas de estar en coherencia lo que crees que eres con lo que eres. Es una parte importante, sí. Claro, es decir, muchas personas te encuentras que es que no llevan una vida que no es la que quieren, bueno, todos, ¿eh? Y hay que buscar el equilibrio, o sea, nadie, lo que dices tú, ¿no? De vivir en el campo y poder subsistir en el campo y poder cubrir todas tus necesidades en un entorno natural, no es posible en sociedad con otras personas, o sí, no lo sé. Pero el que tú encuentres tu equilibrio en tu entorno, hagas, yo qué sé, busques unas actividades que te hagan salir a la naturaleza, por ejemplo, y eso te aporte, o mantengas unos buenos hábitos, cuides tu cuerpo, ¿sí? Son cosas que se les está dando cada vez más importancia. ¿Por qué? Porque es que la tienen. O sea, es que tienes que hacer funcionar tu herramienta como tiene que funcionar. Lo que no es normal es que estemos sedentarios, comiendo mal, ¿sí? Lejos de la naturaleza, lejos del sistema, sin entender la vida, desinfectándolo todo, cuando realmente lo que necesitas es estar en comunicación con este sistema, ¿no? Estar en el sistema. En el sistema. Claro. Si tú lo desinfectas todo, te aíslas del sistema. Exacto. ¿No? Si tú lo asfaltas todo, te aíslas del sistema. Claro. Entonces, todo esto ha empezado porque hemos nombrado a Herbert Spencer, que era que es un eugenista y de a ahí mí no me cae muy bien el tipo. Ya. Pero según indica, Steele se basó un poquito en él, sin el tema de la eugenesia, supongo. ¿Vale? Pero este hombre, pues eso, hablaba de lo que hemos dicho antes, de lo incognoscible, que esto lo trataba, que era, pues eso, esa forma espiritual de entender el origen de todo lo que hay, ¿no? En la naturaleza, ¿no? Y de esa fuerza innata. Entonces, no sé si te apetece hablar de algo de esto en general. El tema es que el amigo Steele no explicó nunca las fuentes de donde sacaba. Una vez Tricot nos dijo a los alumnos que él consideraba que Steele que tenía una capacidad, que era un clarividente. O sea, tiene una capacidad de comprensión del entorno muchísimo más profunda que los demás. Un máquina de estos que los hay, ¿no? Que ven lo mismo que los demás, pero con una capacidad de comprensión, con una profundidad de comprensión mucho más allá de lo que tenemos los demás. Y a partir de ahí se generó lo que generó, ¿no? Una disciplina médica en sí misma. Y que pero es que, por ejemplo, la visión de la anatomía de Steele, o sea, tú y yo tratamos personas, vemos la anatomía, pero Steele fue médico en la Guerra de Sucesión, si no me equivoco. Sí. Y allí las mutilaciones, ¿cómo se llama? Las hemorragias y tal, por doquier, o sea, y luego él estaba en un entorno hipernatural y veía otro tipo de enfermedades y veía la anatomía de una forma mucho más cruenta que la hemos llegado a ver nosotros. Y si compraba cadáveres en la morgue. También, ¿no? Sí, compraba cadáveres en la morgue y se los llevaba a la escuela y los diseccionaba de arriba abajo. Claro, y nosotros nosotros hemos ido a ver cadáveres, pero que llevan X meses en formol, y la anatomía que ves ahí no es una anatomía viva, es decir, ves un cuerpo rígido, ¿no? Unos músculos, no tienen ni el color de un músculo, y claro, esa visión del cuerpo que podía tener Steele, yo creo que pocos la tenemos, ¿no? Joder. Claro. Sí, no, es que no tiene nada que ver lo que hacía el tipo este. Y la capacidad que tuvo de llegar ahí, pocos la tendremos si la tenemos algún día. Bueno, el conocimiento que hay hoy en día aporta que tú puedas llegar a entender, ¿no? Él hablaba de que llegue la sangre, ¿no? Del blood seed, ¿no? La semilla de sangre, ¿no? Que en la sangre estaba todo lo que necesita el cuerpo para curarse, para cuidarse, ¿no? Y que tu objetivo es liberar la arteria, o sea, liberar el flujo arterial, la sangre de retorno, el retorno linfático, ¿no? Y él lo hablaba de esta manera, pero hoy en día hay los argumentos necesarios para entender qué es lo que está aportando la sangre arterial y el sistema nervioso autónomo, por ejemplo, todos los mecanismos que hay por encima, toda la neurociencia. Ahora se puede ver cómo el cerebro se enciende ante cada estímulo y cómo la relación que hay, por ejemplo, entre el corazón y el cerebro, ¿no? Que Steele siempre te habla, que él hace una metáfora en la que el corazón era la bomba y el cerebro era la batería, ¿vale? Uno aportaba el fluido de vida y el otro lo convertía en energía eléctrica. O sea, Steele te hace una metáfora desde una máquina de vapor,
como aquel que dice. Y tú lo que tenías que hacer era liberar las vías de paso y a partir de ahí pues podías generar la salud, ¿no? La información nutricia que habla él, toda la sangre arterial, el retorno venoso para que no se congestione. Hoy en día ya hay estudios en los cuales la actividad del corazón ves cómo repercute a nivel del sistema nervioso central y cómo la actividad intestinal también tiene una repercusión en la función neuronal, en lo que se recibe. Yo que sé, por ejemplo, que esto lo he estado leyendo últimamente y es súper interesante, que como la actividad del sistema nervioso en reposo básicamente es la gestión de la información visceral. ¿Sí? Cómo está fluyendo el corazón, toda esa actividad neurológica en reposo, esas ondas, es la respuesta y la gestión, ¿no? Cuando estás durmiendo, es la gestión de esa información visceral más todas las funciones que tiene el sistema nervioso, ¿no? Y realmente ese conocimiento no estaba en la época de Steele. Y ahora podemos entender muchísimas más cosas, pero lo que es cojonudo es que este tío hace 140 años, con lo que él disponía, con esa anatomía y con esa clínica que habrá, ¿cuánta gente habrá tratado Steele? O sea, ¿y qué casos habrá tratado? Pero hay que también el contexto, ¿eh? El contexto es siglo XIX, en el límite fronterizo casi, ¿no? ¿A qué información tenía acceso? Claro, también. Porque no había internet, amigo, ¿eh? Ya. Y la biblioteca en Kirksville, no sé qué libros tenía. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, a mí, en serio, este tío es alucinante. Yo es que me imagino hoy en día, aquí en Riudom, sin internet, y sería incapaz. No. Sería incapaz de llegar a los razonamientos que él llegó. No, él lo que se dio cuenta, y mira, y aquí estamos un poco en sus bases filosóficas, él se dio cuenta que la medicina de la época, que no es la de hoy en día, ¿no? Pero que lo que hacía era desangrar a los pacientes, ¿no? Para limpiar su sangre. Lo que hacía era, pues eso, cirugías muy rudimentarias. ¿No? Y que los medicamentos, los protomedicamentos, el excipiente era mercurio, intoxicarlos. Claro, exacto. Y él buscó una forma de aportar beneficio a sus pacientes y realmente salvó muchos casos. O sea, y casos que se morían, ¿no? Las disenterías, se ve que las trataba y le salían los casos adelante. Uh-huh. Es que yo creo que Steele no era materialista. Por eso. Yo creo que era la materia, era su puerta de entrada. Pero cuando habla del creador, cuando habla de todas estas cosas, yo creo que se abstrae un poquito de la materia. Y luego la expresión máxima de esto fue Southern. Cuando hablan del abordaje fluídico, para mí es el abordaje no físico. ¿Entiendes lo que quiero decir? Cuando tú entras desde el abordaje, ¿no? Más biodinámico, más fluídico, cuando me abstraigo de la materia e intento hacer un abordaje más fluídico, percibo como un cuerpo, como un fluido. La imagen mental que se me genera es, ¿sabes? Cuando una botella llena de mercurio, por ejemplo, ¿no? Que hace como unos remolinos dentro. Vale. ¿Sí? Y se desaparecen las estructuras. Ya no existe el hígado como tal. Está, pero es algo más sin forma. ¿Sí? Sí. Imagínate que de la piel para adentro estuviéramos lleno de un líquido. Bueno, la luz líquida, ¿no? Que habla... Ahí. Sí. Eso. Que habla Sutherland y que se habla en este libro, de hecho. ¿Sabes? Y ese abordaje fluídico, para mí, es abstracción de la materia y es un abordaje completamente distinto. Y por ahí, Steele. Para ahí Steele fue la hostia en bicicleta. Porque decir eso en el siglo XIX, ¿dónde? Además, ya llevamos 100 años, 150 años desde que Descartes, ¿no? Habló de ese abordaje más mecanicista que nos lo grabó a fuego a partir de entonces en todas las élites científicas. Se acabó construyendo y les dio a todos una estructura mental y a partir de ahí hemos conocido el mundo, los demás. Y algunos, me incluyo ahí, hemos tenido que salir de ahí. Para conocer otras cosas tienes que salir de ahí. No renunciar a él porque se te desmonta el mundo, pero intentar acoplar. Claro, y a medida que las piezas no van encajando, vas renunciando a ciertas cosas y vas acoplando y vas añadiendo cosas, pero cada vez ese punto de pivotaje que es el materialismo, ¿no? Comprender el mundo desde la materia se va diluyendo. Digamos que diluyendo. Sí.
Y bueno, y realmente es el paso que ves en los estudiantes de osteopatía. Es decir, empiezas con esa visión puramente mecánica, ¿no? Y ese síntoma y analizarlo y ese problema en el cuerpo y tal. Y poco a poco vas, lo que has dicho tú, diluyendo esas cosas, quitándoles importancia, ¿no? Uh-huh. Bueno, mira, me acuerdo de Burnout. Por ejemplo, Burnout te decía... En primero lo tienes a Burnout. Sí, por eso. Ahora ya no, pero tenías a Burnout y te venía a decir, yo tengo un hombro más alto que el otro. ¿Y qué más da? Y hacía así y veías cómo levantaba los brazos y uno los movía menos que el otro. Y venía a decir, ¿y qué más da? Y claro, a ti te rompía la cabeza. Digo, pero si me han dicho que la gente tiene que estar recta y se tiene que mover todo igual. No. Esta es mi estructura, es mi arquitectura y a partir de ahí tú tienes que ver si eso es para mí es bueno o no es bueno, ¿no? Y claro, tú vas diluyendo ese conocimiento mecánico, vas cambiando esas creencias, aparecen creencias nuevas, ¿no? Empiezas a oír hablar de la homeostasis, de cómo los órganos y los sistemas se relacionan entre sí, te meten todo el concepto craneal y cómo hay un líquido, ¿no? Y un fluir en el cuerpo y un siguiente paso ya es este que has dicho tú. Es decir, ya me olvido de todas estas estructuras, no me olvido, o sea, estas estructuras están, vamos a ver cómo funcionas a nivel digestivo, ¿no? Vamos a ver cómo duermes, cómo piensas, cómo descansas, ¿no? Tu energía, pero luego cuando me meto en materia, y no es en materia, es como me abstraigo de eso y a ver qué nos dice tu sistema, ¿no? A ver qué nos dice tu cuerpo, tu alma, ¿no? A mí me gusta llegar a pensar en eso, ¿no? Que Sí. conectas con ese alma y con esa luz líquida. Yo no estoy a ese nivel, ¿eh? O sea, yo quiero decir, a mí no, yo no llego, o sea, yo sigo viendo y no me guío por densidades y todavía no he entrado en... Por eso, porque todavía no he diluido lo que tengo que diluir o no. Yo tampoco estoy a ese nivel, ¿eh? Yo estoy empezando. Claro, pero qué guay. Empezando a sentir así. Claro. Empezando. O sea, y ahora todo lo que yo siento le doy cierta entidad y cierto nombre. Pero necesito que alguien, y por eso estoy intentando, ¿no?, formarme a partir de Sullivan, ¿no?, y de Gelos, para saber los que saben cómo le llaman ellos a esto que yo siento. Porque estar está. Claro. Lo que es no lo sé. Sé que el día que estoy fino y me siento bien y soy un buen fulcro para el paciente, ese líquido que yo siento de repente empieza a fluir normal. Y el día que no estoy fino, me vuelvo a la materia y empezamos con test fasciales, test mecánicos. Y a liberar estructuras. Claro. Estructuras. Y entonces esa capacidad de ir y volver de la materia me ayuda porque al final el test final y el test inicial me lo da un abordaje más fluídico y como no tengo capacidad o confianza en esa manera de dar una fluidez al sistema, vamos a la parte mecánica, ¿no? Pero es mi herramienta, el cuerpo al final. Claro, sino el osteópata te puede mover un poquito en esto e influir a otros niveles. Y lo bueno es que tienes resultados y cambias cosas en el cuerpo de la persona o en el cuerpo o en el ser humano. En la función, ¿no? Sí, la función, en cómo funciona y a partir de ahí llegas a la mejoría clínica, ¿sabes? Sin haber tratado esa hernia discal, el paciente mejora, ¿sabes? Y es un poquito eso. Pues hasta aquí la segunda parte de la entrevista con Alex. La verdad es que es un trabajo difícil el intentar transmitir lo que queremos transmitir y poder un poco dar a entender lo que es el conocimiento que hay detrás de la osteopatía. Como veis, divagamos, pero intentamos dar pinceladas para poder, pues eso, mostraros una realidad diferente y una realidad que cuadra bastante y realmente mucho para poder dar solución a muchos casos que tenemos. Y nada, sin más, tampoco quiero liarme y ya os dejaré con la tercera parte, que la tendréis creo que es en el capítulo 32, si no me equivoco, pero ya lo veréis, ¿vale? Muchas gracias. Te recuerdo que te puedes suscribir a la newsletter, sí, que realmente interesa mucho para que el proyecto siga creciendo. Y comparte esto con quien consideres. Y de nada, un placer y hasta siempre. Adeu.